Una, dos, sí. Despertad, arriba todo el mundo. Preparaos porque frente a nosotros tenemos un largo trayecto por las zonas más profundas y siniestras de la isla Calavera. Dejando atrás los pantanos, nos adentramos en las junglas brumosas, de la parte alta del interior de la isla. Aquí, entre gigantescos árboles del tamaño de rascacielos, nos encontraremos una gran biodiversidad. La competencia por la supervivencia en este lugar es tan feroz y extremo que los habitantes de estas junglas se han convertido en auténticos monstruos y expertos en la supervivencia. Algunos han catalogado los ecosistemas selváticos de la isla Calavera como el infierno en la Tierra. La tupida vegetación impide ver más allá de 4 metros de distancia, por lo que podemos tener prácticamente al lado una criatura de pesadilla totalmente oculta. Mejor Qué mal rollo. Tú imagínate una criatura grande pero oculta entre los matorrales. O entre las plantas. mantener los ojos bien abiertos y avanzar muy juntos. Aquellos que se separen es muy probable que no vuelvan a encontrar al grupo principal. A partir de este Es que como se meta algo ahí, ¿no lo ves? punto, las conversaciones quedan limitadas a cortas y concisas órdenes. Cualquier sonido innecesario puede atraer a invitados no deseados. Se aconseja a los visitantes pasar inadvertidos moviéndose con cuidado por la vegetación baja. También es aconsejable mirar por dónde se pisa. El suelo está plagado de insectos de tamaños descomunales. Ah, no había contado con los insectos, claro, que son más grandes también. Muchos de ellos con picaduras tóxicas, por no hablar de las arañas de tapadera gigantes y todo tipo de serpientes que han evolucionado convergentemente a las cobras del sudeste asiático, pero con un veneno el doble potente a estas. A pesar del peligro en cada esquina, los visitantes podrán observar árboles repletos de todo tipo de criaturas, desde reptiles arborícolas como camaleones o lagartos familiares a los dragones voladores de Indonesia, grandes mariposas iridiscentes, escarabajos de brillos metálicos, pequeños primates similares a lémures, coloridas aves del paraíso, grandes loros, pasando por colibríes de brillos neón y curiosos córvidos negros azulados. Pero en la isla Calavera también podemos encontrar especies de aves terrestres, que superan los 3 metros de altura. La mayoría de estas grandes aves terrestres evitarán la presencia de los visitantes. Al vivir en un entorno plagado de depredadores potenciales, han desarrollado una agilidad inigualable a la hora de moverse por la jungla. Pero eso no les hace inofensivas. Todas están armadas con poderosas patas que son capaces de partir a una persona en dos de una sola patada. Hombre, no, si mide 3 metros y con esas patorras te parte, claro. Además de grandes Qué horrible. picos macizos. Y Y los picos son duros. algunas, como Pinatono, debido a sus potentes jugos gástricos y su dieta casi exclusiva de bayas tóxicas, son capaces de escupir un proyectil acídico y ponzoñoso con gran precisión, que es capaz de cegar y desorientar a sus perseguidores. Es mejor no acercarse demasiado y provocar a estos animales. Uno de los depredadores principales de estas aves terrestres es un horror que vive oculto entre los árboles, y que es muy probable que no te des cuenta de su presencia hasta que sea demasiado tarde. Si ves No, y encima a lo mejor saben pisar para no hacer tanto ruido. un grupo de carcasas deshidratadas y momificadas debajo de un árbol, aléjate de inmediato de este árbol, ya que es el hogar de un Sticalitus, una araña de 4 metros de longitud 4 metros de araña. y que se cuelga de las ramas lista para abalanzarse sobre cualquier ser que pase por debajo, utilizando la misma técnica que las arañas lanzadoras. Entonces habría que fijarse directamente en la carcasa de la araña, ¿no? Si se ha quedado por ahí o alguna muerta. Si te das cuenta de que está colgando, dices, por aquí no tengo que pasar. Construye una pequeña red en sus patas delanteras, que utiliza para atrapar animales de tamaño medio. Otros invertebrados muy numerosos que se arrastran por Buah, esto es la pesadilla de cualquiera, ¿eh? Ver uno de estos grandote de 6 metros o así, te el cagas. suelo del bosque son todo tipo de cimpiés, milpiés y escolopendras de tamaños descomunales. A pesar de que muchos son herbívoros que se alimentan de material vegetal en descomposición, el Ya, pero un bicho de estos, aunque sea herbívoro, como sea agresivo, te hace mierda. suelo del bosque, varios de ellos son carnívoros que están armados con grandes mandíbulas venenosas, que Peor. producen parálisis a las víctimas más desafortunadas. La mayoría de las subespecies peligrosas habitan dentro de la madera en descomposición de los árboles caídos, por lo que es aconsejable no ocultarse dentro de los troncos a no ser que sea una situación extrema. Mejor una picadura paralizante que acabar dentro de las fauces de algún depredador. Entre los depredadores más peligrosos para los exploradores se encuentra Phaetodon. ¡Hala, qué mal rollo! Este agresivo reptil de 6 metros de longitud es un ágil depredador generalista, que es capaz de realizar rápidos sprints, aunque de corta duración. Este animal tiene mala visión, pero tampoco la necesita del todo, para moverse por la oscura jungla de niebla y la espesa vegetación. En su lugar utiliza su agudo sentido del olfato para orientarse.
El rostro de Phaetodon está cubierto por verrugas y pústulas infectadas debido a heridas de peleas entre ejemplares, que se infectan cuando hurgan la hojarasca podrida del suelo o cuando se alimenta de animales en descomposición. Pero también debido a esto, la mordedura de Phaetodon es letal para animales de tamaño medio, debido a las terribles infecciones que transmite, lo que a la larga suele acabar en un fallo multiorgánico de la víctima. La mayoría de habitantes de esta jungla son de tamaños menores a sus contrapartes de las tierras bajas, mejor adaptados al irregular terreno y a la densa jungla, con ceratópsidos con delicadas piernas, como el Tritops. Estos animales de tamaño medio han desarrollado pezuñas que se asemejan más a las extremidades de varios mamíferos ungulados, como los ciervos. Estos reptiles utilizan sus alargadas piernas para moverse ágilmente por los troncos colosales y las grandes rocas. También es posible observar saurópodos enanos, como Asperdorsus, con espinas en la espalda y en la parte inferior del cuello, que les ¡Ah, qué curioso! valen tanto de protección como de método para abrirse paso en la densa vegetación. ¡Hala! Tienen los pinchos debajo. Entre la vegetación podemos encontrar la única especie de estegosaurio viviente, que se han adaptado para pasar desapercibidos por estos bosques gracias a sus colores apagados, el Atercurisaurus. Estos animales suelen moverse en pequeños grupos de hembras, de alrededor de 12 ejemplares. Los machos son solitarios, y solo se acercan a estos grupos en la época de apareamiento. Otros habitantes curiosos de estas junglas son los Dinocanisaurios, unos inteligentes sinápsidos de tamaño medio y comportamiento grupal, que utilizan su estricta jerarquía y su Decadente, muchas gracias por el super like, que espero que la disfrute muchísimo. Muchas gracias. inteligentes sinápsidos de tamaño medio y comportamiento grupal, que utilizan su estricta jerarquía y su comportamiento social como método de supervivencia en este peligroso ecosistema. Sus presas favoritas son los búfalos de la isla Calavera, uno de los pocos mamíferos de gran tamaño de la isla, con la notable excepción de Kong. Se teoriza que los búfalos de la isla Calavera tienen relación con los búfalos acuáticos del sudeste asiático, y que fueron introducidos por los primeros humanos. Tras la caída de la gran civilización de los nativos, estos animales retomaron un estilo de vida salvaje. Increíblemente, esta especie bovina persiste en el hostil entorno del bosque nublado. Joder, qué curioso. Cualquiera pensaría que se iban a extinguir rapidísimo. Pero el herbívoro más impresionante de estas junglas no es otro que el apropiadamente llamado Diablosaurus. Este dinosaurio, que puede alcanzar los 8 metros de longitud y superar las 15 toneladas de peso, a pesar de su aspecto ceratópsido, en realidad es un saurópodo, que ha evolucionado a un aspecto más compacto, dejando de lado los largos cuellos y colas que son más propios de su orden, pero comparte antepasado común con el resto de saurópodos de la isla Calavera. Prueba de ello es que este animal también se trata de un vivíparo, al igual que los brontosaurios de las tierras bajas. Todo su cuerpo está completamente blindado de osteodermos, que los hacen casi invulnerables ante cualquier depredador de la isla Calavera. La configuración exacta de los cuernos y los osteodermos parece variar entre individuos y puede servir para algún proceso de identificación rudimentario. Tanto los machos como las hembras tienen cabezas llamativas y rojizas. Estos vivos colores ayudan a encontrarse entre sí en la penumbra de la selva profunda. Del mismo modo, ayudan a intimidar a los posibles depredadores. A pesar de todo, los exploradores deberán tener especial cuidado dependiendo de la época del año, ya que no sería extraño que nos sorprendiese una hembra de Bastatosaurus rex. En la época de cría, las hembras se alejan de las tierras bajas para poner sus huevos en un entorno más protegido, para las crías como son las grandes raíces de los árboles del bosque alto. Las hembras patrullan la zona de su puesta ahuyentando a los intrusos hasta que los huevos eclosionan. Pero a diferencia de sus antiguos parientes terópodos del Mesozoico, que cuidaban de sus crías, los bastatosaurios, una vez las crías eclosionan, abandonan su puesta. ¡Ah, las abandonan! Debido a la tan hostil naturaleza de la isla Calavera, las crías de bastatosaurio se valen por sí mismas nada más nacer, cazando pequeños animales y viviendo toda su juventud en el bosque nublado, hasta que alcanzan un tamaño considerable y ya pueden bajar a las tierras bajas junto a los adultos de su especie. Suelen formar pequeños grupos con hermanos y hermanas de su puesta, con los que compartirán gran parte de su juventud hasta ser adultos. Son estos grupos de bastatosaurios juveniles los que representan un verdadero peligro para los exploradores, más incluso que los adultos, ya que son extremadamente agresivos y consideran cualquier animal del entorno como una posible presa. Muchos exploradores les han llamado thugs, que quiere decir maleante o vándalo en inglés. Su agresividad es tal que a veces roza la inconsciencia, al elegir peleas contra animales a los que no deberían atacar, como es el caso de los venatosaurios, los cuales, gracias a sus grandes números y sus estrategias coordinadas, suelen salir vencedores en estas disputas. Es por ello que muchos V-Rex juveniles fallecen prematuramente, no tanto por predación, sino por elegir mal sus batallas. Pero Claro, se pelearán entre ellos a ver quién es el más fuerte siempre. existe un sitio todavía más hostil en la isla Calavera, un lugar que muchos exploradores consideran la entrada al Hades, el infierno. Hemos de tener cuidado por donde pisamos, ya que en mitad de la jungla aparecen de repente grandes grietas y desfiladeros que son resultado de la actividad tectónica. En las Peor todavía. profundidades de estas grietas se han generado un ecosistema terrible. Si por algún motivo te caes por uno de estos barrancos,
Reza porque la caída acabe contigo. Muy pocos exploradores han bajado a estos abismos para catalogar a los seres que habitan en sus profundidades, pero los testimonios comentan que es como levantar piedras en el infierno, invertebrados de tamaños gigantescos, como los Beta Rex, una versión gigante de los grillos beta de Nueva Zelanda. Estas voraces criaturas se abalanzan en grupo sobre cualquier desgraciado organismo que haya acabado en las profundidades. Sus potentes mandíbulas comienzan a arrancar trozos de carne de los mismos animales todavía vivos. Los enormes aracnocló, artrópodos de 2 metros de longitud, 2 metros. usan sus afiladas tenazas para aferrar y despedazar a sus víctimas. Habitan en hendiduras en las paredes de las grietas y solo emergen una vez han detectado movimiento de alguna criatura desafortunada. Los deplectores son otros grandes invertebrados armados con tenazas, aunque estos se tratarían de crustáceos. Son unos grandes cangrejos terrestres como los cangrejos cocotero, pero que evolucionaron dentro del abismo hasta alcanzar tamaños gigantescos. Pueden alcanzar los 4 metros de longitud y superar los 500 kilos. Con la parte inferior de su abdomen pueden adherirse a las paredes y de esta forma cazar criaturas voladoras que vuelan a través de las grietas. A pesar de ser ciegos, sus largas antenas son muy sensibles a las vibraciones. Estas antenas pueden pasar desapercibidas para la mayoría, confundiéndolas con raíces o Claro, es que son súper largas, cualquiera lo confunde. enredaderas. Estos animales también son un claro ejemplo de dimorfismo sexual. Las hembras son mucho más grandes que los machos. Pero los habitantes más repulsivos y terribles de estas fosas no son otros que los carnictis. Este gusano de 3 metros de longitud habita en las charcas de lodo de las Qué asco da, profundidades. Al carecer de ojos o rostro de cualquier tipo, a menos que este esfínter con fauces y dientes pueda considerarse un rostro, los carnictis son poco más que un estómago animado que se pliega dentro y fuera de sí mismo. Estos seres son descendientes de gusanos planos parasitarios, como las tenias. La teoría principal es que estas tenias vivían en las entrañas de grandes animales carnívoros de la isla y acabaron en las profundidades debido a que uno de estos animales carnívoros se cayó por uno de los barrancos. Los parásitos intestinales salieron del cadáver y acabaron en estos pozos de lodo caliente y geotérmico. Y lejos de marchitarse, fuera de su huésped consiguieron sobrevivir sumergidos y calentados por el agua burbujeante de los pozos. Joder, entonces evolucionaron así. Los gusanos se alimentan de la carne de otros animales que caen al abismo, desde la jungla de arriba. Ya no son parásitos, han crecido hasta alcanzar nuevas proporciones inquietantes y se han convertido en carroñeros y depredadores del abismo. Con su nuevo tamaño y fuerza pueden abrumar y consumir presas vivas, arrastrando a los lentos o heridos a la muerte bajo la superficie. Aquí abajo ninguna de la fauna se anda con chiquitas. Todo este ecosistema del abismo se sustenta gracias a la materia orgánica que se precipita desde las alturas, ya sea troncos de árboles, material vegetal arrastrado por el agua o pobres animales que resbalan en el borde. Es decir, que nunca se sabe cuándo volverán a hacerse con comida, por lo que su comportamiento es feroz en extremo ante cualquier organismo que acabe aquí. También debido a ello, los habitantes de estas fosas pueden estar meses sin probar bocado. El último sitio... Ay, encima son de los que pueden estar sin comer. Peor todavía, porque en cuanto caiga algo se van a tirar todos. Vamos, que sí, que es mejor que caigas y te mueras ahí a que sobrevivas a la caída. En el que te gustaría estar en la isla Calavera. Si avanzamos por estas escarpadas paredes de roca y dejamos la densa jungla atrás, nos encontraremos en los árboles y cuevas de este entorno montañoso una gran variedad de especies de murciélago, lo cual no es sorprendente, teniendo en cuenta que los murciélagos son el segundo grupo de mamíferos más diverso del mundo, solo superado por los roedores. Algunos tienen un modo de vida similar a los vampiros, pero con un tamaño mucho mayor, lo cual puede resultar problemático para los campamentos base por la noche. Una mosquitera aquí no será suficiente. Pero los murciélagos más aterradores no son otros que los Therapus mordax, los mayores mamíferos voladores del mundo, con una envergadura de 3 metros, aunque en realidad no se tratan de murciélagos propiamente dichos, sino de una especie de roedor alado, Qué horrible es, relacionado con las ratas topo que evolucionó independientemente en la isla Calavera. Estos omnívoros oportunistas viven en grandes colonias en el interior de cuevas. Los exploradores sabrán si la cueva está ocupada por una colonia de Theraspur mordax, por el fétido olor que desprenden. Este olor insoportable de sus excrementos también actúa como un repelente de depredadores. Entre otros habitantes curiosos de estas montañas podemos encontrar a los llamados osos cocodrilo. Se trata de unos reptiles de tamaño medio que han desarrollado un cuerpo robusto. Sus colas actúan como reservas de grasa, que les permiten pasar largas temporadas sin probar bocado. Acechan en la entrada de las cuevas donde habitan, y no es extraño escuchar sus roncos alaridos haciendo eco por los cañones y despeñaderos. También son comunes un grupo de ceratópsidos de complexión delgada, los bifurcatops. Estos animales son unos equilibristas expertos que brincan y escalan por estos laberintos de piedra desafiando la gravedad, como las cabras, ¿no? a modo de cabras montesas. Esta agilidad es necesaria, ya que en esta alta montaña habitan ágiles depredadores de tamaño medio. Los arsartis son unos terópodos cuadrúpedos de complexión delgada y largas extremidades que corren utilizando una biomecánica similar a la de un felino, y sus garras curvas les sirven para escalar rápidamente por las paredes casi verticales.
Qué mal rollo, como un gato. Los gatos son súper ágiles y son hiperdepredadores. Peor todavía si fuera un bicho así. A pesar de todo, la alta montaña es un lugar relativamente más seguro que la jungla de la parte baja de la isla. Es por ello que en estos acantilados y cuevas de las alturas habitaban los mayores primates de la historia, Megaprimatus Kong. Kong y los de su especie llamaban a estas cumbres su hogar, alimentándose de bambúes y otras plantas ricas en azúcares. Sobrevivían gracias a su gran tamaño combinado con un comportamiento grupal. De todos modos, por algún motivo, la especie Kong fue poco a poco desapareciendo de los ecosistemas de la isla Calavera. Los motivos todavía no son del todo conocidos, pero hay varias teorías en juego. Primero debemos de tener en cuenta que la isla Calavera ha ido poco a poco volviéndose más pequeña. Irónicamente, la actividad volcánica que creó la isla y la que propició que diferentes linajes animales sobreviviesen aquí a la extinción de finales del Mesozoico ha ido hundiendo la isla bajo las aguas, metro a metro, en los últimos 10.000 años. Menos espacio quiere decir más competencia. Así que los simios gigantes de la isla Calavera se enfrentaban más a menudo a los depredadores que constituían un peligro para ellos. Existe una enemistad milenaria entre los M-Kong y los V-Rex. Estos grandes titanes se enfrentaban una y otra vez en batallas estremecedoras. La sed de sangre de los V-Rex contra la astucia de los primates. Los V-Rex veían a los jóvenes Kong como presas dignas y eran lo suficientemente valientes o imprudentes como para arriesgarse a sufrir lesiones para atacarlos. Ambas especies aprovechaban la oportunidad para matar a las crías de la otra en un intento de eliminar amenazas futuras. Probablemente por esto, en la película los pastatosaurios estaban tan enfocados en atacar a Anne, ya que la estaban confundiendo con una cría que Kong intentaba proteger. Pues seguro. Los V-Rex juveniles, menos cautelosos que sus mayores, y con prisa por establecer sus propios territorios, eran los más propensos a comenzar conflictos con los primates. Los simios usaban todo lo que tenían en su mano como armas, y los V-Rex vienen armados con enormes mandíbulas quebrantahuesos. Las bestias infligían heridas salvajes entre sí. Los enfrentamientos serían breves. Una de las partes retrocedería cuando las probabilidades se consideraban desfavorables, pero cuando había mucho en juego, los conflictos se convertían en batallas a muerte. Una de las mayores ventajas de la especie de Kong son sus números ya de por sí reducidos. Debido a esto, la endogamia entre los diferentes pequeños grupos de simios de la isla Calavera era común, lo que propició la aparición de enfermedades hereditarias que podían acabar siendo mortales. Claro, y por eso cada vez hubo menos y menos y menos hasta que prácticamente se extinguieron. Es decir, que la especie de Kong estaba llegando a un cuello de botella genético. Sí. Las mutaciones por falta de diversidad genética son un caso bastante común entre todas las especies de la isla Calavera. Podemos verlo en algunos ejemplares de V-Rex, con sus dientes apilados uno sobre otro. Pero en el caso de estos animales de la isla Calavera, estas mutaciones no eran tan graves, como en el caso de la especie de Kong, ya que por un lado, estas otras especies de la isla Calavera eran mayores en número, y del mismo modo, sus puestas individuales en la época de cría eran mucho más numerosas. Pero los grandes primates tenían una reproducción lenta, y solo nacía una cría en cada parto. A esto hay que sumarle la gran desventaja de la necesidad de cuidar de sus crías por varios años, que eran totalmente dependientes de sus madres hasta alcanzar la edad adulta. Es decir, que cada cría muerta de Megaprimatus Kong era un durísimo golpe para la especie. Finalmente, el único simio gigante superviviente de la isla Calavera, que se encontró en la expedición de 1933, no era otro que Kong, que fue capturado y expuesto como un mono de circo en Broadway. El rey Kong encontró su trágico final en la gran urbe norteamericana de Nueva York, otro recordatorio de esta cinta, que a pesar de todos los horrores y seres espeluznantes que evolucionaron en la isla Calavera, el mayor monstruo de este mundo no es otro que el humano, y su ambición desmedida de explotar todo lo que ve. Podéis admirar el esqueleto del último gran simio peleando contra una reconstrucción de su especie enemiga en el Museo de Nueva York. Qué chulada, ¿eh? Espero que hayáis disfrutado del viaje. Tan solo hemos perdido a 10 miembros de la expedición, una muy buena media. Antes de subir al barco, se registrará la ropa y mochilas de cada miembro del grupo. Nunca se sabe si alguna pequeña criatura de la isla se ha convertido en un polizón. No se Sí, por si acaso. Y te lo llevas, no. debe extraer ninguna criatura nativa de la isla fuera de esta, ya que podría suponer un peligro ecológico para otros ecosistemas. Que no se os olvide dar me gusta y escribir comentarios de vuestra experiencia en el diario de a bordo, además de compartir vuestra vivencia con familiares y amigos. Ayudáis mucho a este humilde guía con ello. Pues eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente expedición. ¡Chao! Pues está cojonudo, ¿eh? Muchas gracias, Eddie por los otros horrores de la isla Calavera. Os lo dejo aquí por si queréis darle me gusta o comentarle. Ha estado curiosote. Y ojalá se anime a hacer más vídeos así, me gustan un montón. Y gracias, Eriso, por haberme acompañado. Espero que os gustara mucho.